Esta historia nos la hizo llegar un suscriptor que trabajó durante más de 20 años en el sistema de transporte colectivo. Él nos pide mantener su anonimato por razones que entenderán al finalizar el relato. Prepárense, porque esto es lo que sucede cuando las luces se apagan y los trabajadores se quedan a solas con las entrañas de la ciudad. Buenas noches a todos. Lo que les voy a contar no es un rumor de pasillo, ni una de esas leyendas que los trabajadores inventamos para asustar a los de nuevo ingreso. Yo fui inspector de vías en la línea 1, la más vieja de toda la red, durante 2 décadas. Y si algo aprendes trabajando ahí abajo, es que el metro no es solo un conjunto de túneles y trenes, es un organismo vivo que respira, y a veces, ese organismo tiene hambre. Esto sucedió en el año 2014. Mi turno era el nocturno, el famoso tercer turno. Entrábamos a las 12:30 de la noche, justo cuando el servicio termina y se realiza el corte de corriente en la barra guía. Nuestra labor era caminar por las vías, revisando que no hubiera fisuras en los rieles o basura que pudiera provocar un arco eléctrico. Esa noche, mi compañero, a quien llamaremos el Chapa, y yo, teníamos que revisar el tramo que va de Pino Suárez a Isabel la Católica. Es un tramo corto, pero muy antiguo, cargado de una humedad que se te mete en los pulmones. Caminábamos con nuestras linternas y chalecos reflejantes. El silencio tras el corte de corriente es absoluto, un silencio que te zumba en los oídos. Solo escuchas el goteo de las filtraciones y el eco de tus propias botas sobre los durmientes. ¿Escuchaste eso, jefe?, me preguntó el Chapa, deteniéndose en seco. Me detuve también. A lo lejos, en la profundidad del túnel hacia Isabel la Católica, se escuchaba un sonido rítmico. Clac, 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 como si alguien estuviera golpeando el riel con una piedra pequeña. Pensamos que podía ser algún indigente que se hubiera quedado atrapado, algo que pasa más seguido de lo que creen. Aumentamos el paso. Al iluminar con las linternas hacia adelante, vimos una figura sentada en medio de las vías, de espaldas a nosotros. Llevaba un uniforme gris, muy parecido al que usábamos nosotros en los años 70 u 80. Buenas noches, compañero, gritó el Chapa. ¿Qué hace ahí? Ya no hay corriente, pero es peligroso. La figura no respondió. Seguía golpeando el riel con lo que ahora veíamos que era un hueso largo, amarillento. Al acercarnos a unos 10 metros, el olor nos golpeó. No era el olor a drenaje común del metro, era un olor a animal muerto, a algo que lleva mucho tiempo encerrado. El hombre se levantó lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si sus extremidades no encajaran bien en sus articulaciones. Cuando giró la cabeza, mi linterna iluminó su rostro. No tenía ojos. En su lugar, había 2 cuencas cubiertas por una fina capa de piel blanca, como la de los peces que viven en las profundidades del mar. Su boca estaba permanentemente abierta, mostrando unas encías negras y retraídas. «No han pagado», dijo una voz que no salió de su boca, sino que pareció vibrar directamente en nuestras cabezas. Nadie ha pagado el peaje hoy. El Chapa, del susto, soltó su radio, que cayó al suelo con un golpe seco. Ese ruido pareció activar algo en el túnel. De las paredes, de los nichos donde se guardan las herramientas, empezaron a salir más de esas cosas. Eran decenas. Algunos vestían harapos que alguna vez fueron uniformes del metro, otros llevaban ropa civil de décadas pasadas. Todos tenían esa piel traslúcida y carecían de ojos. Nos dimos la vuelta para correr hacia Pino Suárez, pero el camino estaba bloqueado. Una de esas criaturas, una mujer con un vestido de los años 50 hecho jirones, estaba parada sobre la barra guía. Se movía como una araña, con una agilidad aterradora. «Por aquí», grité, señalando una de las rejillas de ventilación que suben hacia la calle. Corrimos como nunca en nuestra vida. Sentíamos sus manos frías rozando nuestros chalecos. Eran manos que se sentían como cuero húmedo. Podíamos escuchar sus susurros, una letanía de nombres y fechas de accidentes ocurridos en el metro desde su inauguración en el 69. Logramos llegar a la escalera de emergencia de la rejilla. El Chapa subió primero, yo iba justo detrás. Al mirar hacia abajo, vi cómo esa masa de seres pálidos se amontonaba al pie de la escalera. No intentaban subir, simplemente se quedaron ahí, mirando hacia arriba con sus cuencas vacías, señalándonos con dedos largos y afilados. Salimos a la superficie, a la calle de Izazaga. Estaba lloviendo. Nos quedamos tirados en la banqueta, respirando el aire sucio de la ciudad como si fuera el más puro del mundo. Al día siguiente, presentamos el reporte. Mi jefe de zona,
Un hombre que llevaba 40 años en el sistema leyó el informe en silencio. No se rió, no nos llamó locos. Simplemente tomó el papel, lo metió en una trituradora y nos miró con una seriedad que me heló la sangre. Ustedes no vieron nada, dijo. En el metro hay zonas muertas, lugares donde la energía de millones de personas que pasan a diario se estanca. Y hay cosas que se alimentan de eso. Si quieren seguir teniendo trabajo y, sobre todo, si quieren seguir despertando cada mañana, olviden lo que hay entre Pino Suárez e Isabel la Católica. El Chapa renunció esa misma semana. Yo aguanté unos años más, pero nunca volví a bajar a las vías. Me pasé al área administrativa, lejos de los túneles. A veces, cuando voy como pasajero y el tren se detiene en medio del túnel, cierro los ojos con fuerza, porque sé que, del otro lado del cristal, en la oscuridad donde las linternas no llegan, ellos siguen ahí, esperando a que alguien no pague su peaje. ¿Cuántas cosas no se ocultarán en los 226 kilómetros de túneles que recorren nuestra capital? La próxima vez que veas a un trabajador del metro con la mirada perdida en el túnel, respétalo. Él sabe algo que tú no. Buenas noches. Buenas noches a todos. Lo que voy a contarles es algo que no he podido compartir con muchas personas, porque sé que suena a locura. Pero quienes usamos el metro de la Ciudad de México a diario, sabemos que ahí abajo, donde la luz del sol no llega, las leyes de la lógica a veces dejan de funcionar. Esto me ocurrió hace unos 3 años. Yo trabajaba en una oficina cerca de Reforma y, como suele pasar en esos empleos, mi hora de salida nunca era fija. Esa noche, una fuerte lluvia había retrasado todo. Eran casi las 11:30 cuando bajé a la estación Tacubaya para transbordar a la línea 7, la naranja, la más profunda de toda la red. Para los que no son de la ciudad, deben saber que la línea 7 es distinta. Tienes que bajar escaleras y más escaleras, hasta que sientes que el aire se vuelve más pesado, más frío. A esa hora, la estación estaba prácticamente desierta. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el goteo de alguna filtración y ese zumbido eléctrico constante que parece vibrar en tus huesos. Cuando llegué al andén, estaba completamente sola. Me senté en una de las bancas metálicas, mirando hacia el túnel oscuro, esperando ver las luces del tren. Pero pasaron 5, 10 minutos, y nada. En ese momento, sentí esa sensación que todos conocemos, la de ser observada. Giré la cabeza hacia mi izquierda. Al final del andén, donde la luz apenas llega antes de que comience el túnel, había un hombre. Llevaba una gabardina oscura y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Lo extraño no era su ropa, sino su postura. Estaba completamente rígido, de cara a la pared, como si estuviera castigado. Traté de ignorarlo, saqué mi celular, pero no tenía señal. Es normal en esa profundidad, pero esa noche el aislamiento se sentía más real que nunca. De pronto, escuché un sonido. No era el tren, era un susurro, un murmullo que venía de la dirección de aquel hombre. Parecía que estaba rezando o recitando algo en un idioma que no lograba entender, pero el tono era desesperado. Finalmente, el aire caliente anunció la llegada del convoy. El rechinar de los frenos sobre las vías me dio un alivio momentáneo. El tren se detuvo y las puertas se abrieron con ese golpe seco característico. Entré al vagón central. Estaba vacío. Me senté y, justo antes de que las puertas se cerraran, vi por la ventana que el hombre de la gabardina ya no estaba al final del andén. Estaba justo frente a mi puerta, pero seguía dándome la espalda. El tren arrancó. Traté de calmarme pensando que solo era un indigente o alguien con sus facultades mentales alteradas. Pero entonces, el tren hizo algo que no debería hacer. Entre la estación Constituyentes y Auditorio, comenzó a bajar la velocidad hasta detenerse por completo en medio del túnel. Las luces del vagón parpadearon y se apagaron, dejando solo las luces de emergencia, esas tenues y rojizas que apenas iluminan nada. El silencio que siguió fue sepulcral. Ni siquiera se escuchaba el motor del tren. Fue entonces cuando lo oí. Un golpe seco en el techo del vagón. ¡Pum! Mi corazón dio un vuelco. Luego otro golpe, y otro, como si algo pesado estuviera caminando sobre el tren. Pero no eran pasos humanos. Eran ruidos metálicos, como garras raspando el acero. El sonido se movía desde el último vagón hacia el mío. Me encogí en mi asiento, aterrada, mirando hacia el techo. De repente,
Los golpes cesaron justo encima de mí. El silencio volvió, pero esta vez venía acompañado de un olor fétido, como a carne podrida y ozono. Miré hacia la unión de los vagones, ese espacio con acordeón de hule. Ahí, en la penumbra, vi una mano, pero no era una mano normal. Era excesivamente larga, con dedos que tenían demasiadas articulaciones, y una piel grisácea, pegada al hueso. Esa mano estaba sujetando el borde de la puerta comunicante. Poco a poco, una cabeza comenzó a asomarse. No tenía ojos, solo cuencas profundas y oscuras, y una boca que parecía haber sido cosida de forma rudimentaria. Lo más aterrador es que esa cosa vestía los restos de la gabardina y el sombrero que había visto en el andén. Aquella criatura no me miraba, porque no tenía ojos, pero parecía olfatear el aire. Emitió un sonido, el mismo susurro que escuché en la estación, pero ahora sonaba como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo debajo de su piel. ¿Todavía no llegamos?, susurró la cosa. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por un terror primitivo. La criatura comenzó a entrar al vagón, estirando sus extremidades de forma antinatural, como si sus huesos se rompieran y se volvieran a armar con cada paso. Justo cuando estaba a unos metros de mí, las luces del tren se encendieron de golpe con un zumbido ensordecedor y el motor rugió. El impulso del arranque hizo que la cosa perdiera el equilibrio y retrocediera hacia la oscuridad del siguiente vagón. No me atreví a mirar atrás. El tren voló a una velocidad que nunca antes había experimentado. Las estaciones pasaban como ráfagas de luz blanca: Auditorio, Polanco, Cuatro Caminos. Ni siquiera se detuvo. Yo gritaba, golpeaba las puertas, pero no había nadie. Finalmente, el tren se detuvo en la terminal. Las puertas se abrieron y salí corriendo como si mi vida dependiera de ello. Subí las escaleras mecánicas de 3 en 3, sin mirar atrás, hasta que sentí el aire frío de la noche y la lluvia en mi cara. Cuando llegué a la superficie, vi a un policía de la entrada. Le dije, llorando, que algo había en el tren, que alguien me había atacado. El oficial me miró con una mezcla de cansancio y lástima. Señorita, me dijo, esa línea cerró hace 1 hora por mantenimiento. Usted no pudo haber bajado. Miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. No sabía dónde habían quedado esas 2 horas de mi vida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando llegué a mi casa y, al quitarme el abrigo, encontré algo en mi bolsillo que yo no había puesto ahí. Era un viejo boleto de metro, de esos de color naranja que ya casi no se usan, pero estaba manchado de algo negro y viscoso. Al reverso, escrito con una caligrafía temblorosa, decía: «Gracias por el viaje. Nos vemos en el último vagón». Desde esa noche, no he vuelto a usar el metro después de las 8 de la noche. Y a veces, cuando estoy en silencio en mi habitación, juro que puedo escuchar, muy a lo lejos, el sonido de garras raspando metal debajo de mis pies. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que no estás solo en los túneles de la ciudad? Esta es una de esas historias que te hacen cuestionar si realmente conocemos la ciudad en la que vivimos, o si solo caminamos por encima de un mundo que no nos pertenece. Buenas noches a todos. Quiero compartir algo que me sucedió hace apenas unos meses. Mi nombre es Ricardo y, como muchos de ustedes, soy un usuario habitual del metro de la Ciudad de México. Trabajo en una zona de bodegas cerca de Cuatro Caminos y vivo por la zona de Tasqueña, así que cruzar la línea 2 de punta a punta es mi pan de cada día. Aquella noche de noviembre me quedé haciendo inventario. Salí de la bodega pasadas las 11:30 de la noche. Iba cansado, con los ojos pesados, solo pensando en llegar a mi cama. Cuando bajé al andén de Cuatro Caminos, el metro estaba a punto de salir. Era el último tren de la jornada. Ustedes saben que el último tren tiene una aura distinta. Ya no hay vendedores, ya no hay música, solo gente cansada, rostros pálidos bajo la luz amarillenta de los vagones. Me subí al penúltimo vagón y me senté en uno de los asientos laterales. Éramos pocos, un señor mayor dormido al fondo, una mujer joven leyendo y yo. Todo iba normal hasta que pasamos la estación de San Cosme. El tren, por alguna razón, empezó a avanzar muy lento, deteniéndose por momentos en la oscuridad del túnel. De pronto, el tren se frenó en seco. No fue un frenado normal,
Se sintió como si algo hubiera bloqueado las vías. Las luces parpadearon y se apagaron. Nos quedamos en esa oscuridad absoluta que solo existe bajo tierra. Esperamos el anuncio del conductor por los altavoces, pero solo se escuchaba estática, un ruido como de interferencia, pero que por momentos parecía una risa ahogada. Miré hacia el pasillo que conecta con el último vagón. A través del cristal de la puerta comunicante, vi a alguien. Era un hombre alto, vestido con un overol gris, de esos que usan los trabajadores de limpieza o mantenimiento. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia nuestro vagón. Lo que me erizó la piel fue que, a pesar de la oscuridad, sus ojos parecían brillar con una intensidad amarillenta, como los de un animal nocturno. La muchacha que iba leyendo también lo vio. Se levantó de su asiento y se acercó a mí, susurrando: «Oye, ¿viste eso? Ese hombre no estaba ahí cuando subimos». Tenía razón. El último vagón se suponía que iba vacío. De repente, escuchamos un golpe metálico en el exterior del tren. Clang, clang, como si alguien estuviera golpeando el casco del vagón con un mazo. El sonido venía de atrás, del último vagón. Vimos como el hombre del overol ponía sus manos sobre el cristal de la puerta. Sus dedos eran demasiado largos, deformes, y empezaron a rasguñar el vidrio con una fuerza desesperada. El señor que estaba dormido se despertó por el ruido. Al ver a la criatura, porque a esa distancia ya no parecía un hombre, empezó a rezar en voz alta. El ser del overol pegó su cara al vidrio. No tenía nariz, solo dos orificios sangrantes, y su boca se abrió de una forma imposible, revelando hileras de dientes afilados y negros. Empezó a empujar la puerta comunicante. Se supone que esas puertas están bajo llave, pero los tornillos empezaron a saltar como si fueran de papel. En ese momento de terror puro, el tren dio un tirón violento. Las luces regresaron, pero no eran las luces blancas de siempre. El vagón se inundó de una luz roja intensa, y por las ventanas no se veía el túnel de concreto, sino algo que parecía una cueva de roca viva, húmeda y roja, llena de lo que parecían ser raíces o venas gigantescas colgando del techo. El tren aceleró a una velocidad que me revolvió el estómago. Pasamos por una estación que no existe. No tenía nombre en las paredes, solo símbolos extraños que parecían arder. En el andén de esa estación había cientos de esas figuras con overol, todas paradas, todas mirando el tren pasar, todas con esos ojos amarillos fijos en nosotros. «Nos estamos hundiendo», gritó el señor mayor. «Este no es el camino». Cerramos los ojos y nos tiramos al suelo del vagón. El ruido era ensordecedor, el metal chirriando, los gritos de la cosa que intentaba entrar y un rugido profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra. Sentí un frío glacial que me calaba hasta los huesos, un frío que olía a tierra vieja y a muerte. De golpe, un frenazo seco nos arrojó hacia adelante. Abrí los ojos. La luz era blanca de nuevo. El tren estaba detenido en la estación Zócalo. Las puertas se abrieron con normalidad. La gente que esperaba en el andén, unos pocos trabajadores nocturnos, nos miraron con extrañeza al vernos tirados en el piso, pálidos y temblando. Salimos de ahí corriendo, sin decirnos nada. Al llegar a la superficie, me detuve a tomar aire cerca de la catedral. Miré mis manos y me di cuenta de que tenía las uñas enterradas en las palmas de tanto apretar los puños. Pero lo que me heló la sangre fue ver mi reflejo en el aparador de una tienda. Mi cabello, que antes era completamente negro, tenía ahora mechones blancos, como si hubiera envejecido 10 años en esos 5 minutos. Al día siguiente intenté buscar a la muchacha o al señor, pero ¿cómo? Fui a las oficinas del metro a preguntar si hubo algún reporte de falla en la línea 2 esa noche. El jefe de estación me miró de arriba a abajo, vio mis canas prematuras y me dijo en voz baja: «Joven, usted es el tercero que viene a preguntar lo mismo esta semana. Un consejo, si el último tren se detiene entre San Cosme y Bellas Artes y las luces se apagan, no mire hacia el último vagón. Hay lugares allá abajo que se abrieron cuando excavaron el túnel y que nunca debieron ser perturbados. Desde entonces, prefiero gastar lo que no tengo en un taxi o caminar kilómetros bajo la lluvia, porque sé que, en algún punto bajo las calles del centro histórico, ese tren rojo sigue circulando, cargando pasajeros que nunca volverán a ver la luz del sol. Si alguna vez te quedas solo en el último vagón y escuchas un rasguño en la puerta comunicante, no voltees. Podrías terminar en una estación que no aparece en ningún mapa. Buenas noches».
Esta es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el espacio. Nos la envía un seguidor del canal que prefiere guardar su identidad, pues desde que esto ocurrió, su percepción de la realidad no ha vuelto a ser la misma. Buenas noches. Lo que voy a relatarles no es una historia de fantasmas, al menos no en el sentido tradicional. Es algo que me ocurrió hace un par de años y que los entusiastas de estos temas llaman un fallo en la realidad. Yo soy diseñador gráfico y en aquel entonces trabajaba en una agencia por la zona de Mixcoac. Aquel martes me quedé trabajando hasta tarde para entregar un proyecto. Eran cerca de las 10:45 de la noche cuando entré a la estación Barranca del Muerto, de la línea 7. Como muchos saben, esta es la línea más profunda de la ciudad. Bajar esas escaleras eléctricas es como descender al centro de la tierra. Te toma minutos llegar al andén. Esa noche, la estación estaba extrañamente silenciosa. No había policías, ni vendedores, ni el ruido habitual de la gente. Bajé las escaleras y el aire se sentía distinto. Estaba demasiado seco, casi amargo. Cuando llegué al andén, el tren ya estaba ahí, con las puertas abiertas. Me subí al tercer vagón. Solo había otra persona, un hombre mayor, vestido con un traje café muy gastado, sentado al fondo. Lo extraño es que no se movía ni para respirar. Tenía la mirada clavada en un periódico, pero el periódico estaba en blanco. No le di importancia. Pensé que era mi cansancio jugándome una broma. El tren arrancó, pero no se escuchó el habitual chirrido de las vías. El movimiento era suave, casi como si estuviéramos flotando. Miré por la ventana hacia el túnel. En lugar de las paredes de concreto y los cables, vi pasar ráfagas de una luz violeta muy tenue. Próxima estación, San Pedro de los Pinos, anunció la voz de las bocinas. Pero cuando el tren se detuvo, el letrero en la pared no decía San Pedro de los Pinos. Decía, Estación 0. Me asomé por la puerta. El andén era idéntico al de Barranca del Muerto, pero todo estaba invertido. Los botes de basura estaban en el techo, y las escaleras eléctricas, en lugar de subir, parecían perderse en un abismo hacia abajo. El hombre del traje café se levantó y salió del tren caminando hacia atrás. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Decidí no bajarme. Las puertas se cerraron y el tren avanzó de nuevo. Saqué mi celular para ver la hora, pero la pantalla estaba loca. Los números corrían hacia atrás a toda velocidad y la señal marcaba, error de sistema, ubicación no encontrada. Próxima estación, San Antonio, dijo la voz. Esta vez, cuando el tren se detuvo, el pánico se apoderó de mí. El andén estaba lleno de gente, pero todos eran exactamente iguales a mí. Había decenas de versiones de mí mismo, vestidos con mi misma chamarra, cargando mi misma mochila, parados en el andén esperando el tren. Algunos me miraban con tristeza, otros con una sonrisa vacía. No aguanté más. Me levanté y corrí hacia la cabina del conductor para pedir ayuda. Golpeé la puerta con desesperación. «Oiga, abra, algo está mal», gritaba yo. La pequeña ventanilla de la cabina se deslizó, pero del otro lado no había un conductor. Había una pantalla que proyectaba un video de mí mismo, en ese preciso momento, golpeando la puerta. Era como un espejo, pero con un retraso de un segundo. De pronto, todo se apagó. El tren se detuvo en seco y me caí al suelo. El silencio fue absoluto por lo que parecieron horas. Empecé a llorar, pensando que me había vuelto loco o que había muerto y este era mi infierno personal. Entonces, escuché un sonido familiar, el tururú de las puertas abriéndose. Me levanté y salí del vagón. Estaba en la estación Tacubaya. Las luces eran las normales. Había gente real caminando. Escuché a lo lejos el grito de un vendedor de chicles. Miré mi reloj. Eran las 10:52. Solo habían pasado 7 minutos desde que me subí en Barranca del Muerto. Corrí hacia la salida. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a la calle. Necesitaba ver el cielo, sentir el aire de la ciudad. Me detuve a recuperar el aliento y metí la mano en mi bolsillo para buscar mis llaves. Mi mano tocó algo frío y metálico. Saqué el objeto. No eran mis llaves. Era una moneda de 10 pesos, pero era distinta. El año grabado en la moneda decía 2054, y el escudo en el centro no era el águila devorando a la serpiente, sino un símbolo geométrico que nunca había visto en mi vida. Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Al día siguiente, regresé a la estación Barranca del Muerto. Busqué el vagón en el que me había subido, pero los trabajadores me dijeron que ese tren, el número de serie que yo recordaba,
Había sido retirado de circulación hacía más de 10 años tras un accidente en el que nunca se encontraron los cuerpos de los pasajeros. A veces, cuando uso el metro, siento que la realidad vibra. Siento que, en cualquier momento, las paredes de concreto se van a disolver y voy a regresar a esa estación cero. Todavía guardo la moneda en un cajón. Es el único recordatorio de que, por unos minutos, salí de nuestro mundo y entré en los engranajes de algo que no estamos diseñados para comprender. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el tren en el que viajas no se dirige a ninguna estación conocida? Ten cuidado la próxima vez que te quedes solo en el vagón. Buenas noches. Esta es una de las leyendas más persistentes entre los trabajadores y usuarios nocturnos del metro de la Ciudad de México. Algunos dicen que es un viajero del tiempo, otros que es una entidad que se alimenta del cansancio de los pasajeros. Pero quienes lo han visto de cerca, saben que no es ninguna de las dos cosas. Buenas noches. Lo que les voy a contar me sucedió hace unos 7 años, cuando yo todavía estudiaba la universidad en el turno nocturno. Mi ruta siempre era la misma. Salía de mis clases cerca de las 10:30 de la noche y tomaba la línea 3, la verde, de Universidad hacia Indios Verdes. Esa noche en particular, el metro venía muy lento. Había llovido fuerte y ya saben que, en esta ciudad, la lluvia parece detener el tiempo bajo tierra. Yo venía muy cansado, cabeceando contra la ventana del vagón. Entre la estación Hidalgo y Guerrero, el tren se detuvo en el túnel. No es algo raro, pero esa vez se sintió diferente. El aire acondicionado se apagó y el silencio que quedó fue tan denso que me despertó por completo. En el vagón solo íbamos 3 personas, un muchacho con audífonos, una señora que venía dormida y yo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba parado en el andén de la estación Guerrero cuando el tren finalmente entró a la plataforma. Era un hombre inusualmente alto, vestido con una gabardina oscura, larga hasta los tobillos, y un sombrero de ala ancha que le proyectaba una sombra absoluta sobre el rostro. Lo que me llamó la atención fue que, a pesar de que afuera hacía un calor húmedo por la lluvia, su gabardina se veía impecable, seca, como si no perteneciera al clima de la ciudad. El hombre subió a mi vagón. No se sentó, se quedó de pie en medio del pasillo, sujetándose del tubo metálico. El tren arrancó y, con el movimiento, su cuerpo se balanceaba de una forma extraña, como si no tuviera huesos, como si fuera una estructura de trapo colgada de ese tubo. Traté de no mirarlo, pero la curiosidad me ganó. Por el reflejo del cristal de la ventana, intenté verle la cara debajo del sombrero. Lo que vi me heló la sangre. No había rostro. Debajo del ala del sombrero solo había una oscuridad más profunda que la del túnel, una negrura que parecía absorber la poca luz amarillenta del vagón. Y sus manos, que sujetaban el tubo, eran blancas, de un color de mármol muerto, con dedos excesivamente largos. De pronto, el muchacho de los audífonos se levantó para bajarse en la siguiente estación. Al pasar junto al hombre de la gabardina, el chico tropezó ligeramente. El hombre no se movió, pero escuché un sonido que todavía me causa pesadillas. Fue un crujido seco, como si cientos de ramas secas se rompieran al mismo tiempo dentro de esa gabardina. El muchacho se bajó en Tlatelolco. La señora seguía dormida. Ahora solo estábamos ese ser y yo. Sentí que el ambiente se volvía gélido. Podía ver mi propio aliento salir en pequeñas nubes de vapor, algo imposible en el metro de la CDMX. El hombre de la gabardina comenzó a girar. No movió los pies, simplemente su torso giró sobre su propio eje hasta quedar de frente a mí. ¿Sabes cuánto falta para la última estación?, preguntó. Su voz no era humana. Sonaba como el chirrido de los frenos del tren contra las vías, un sonido metálico, estridente, que me hizo doler los oídos. Yo no podía responder. Estaba paralizado. El miedo me tenía clavado al asiento. Él empezó a caminar hacia mí. Con cada paso, el crujido de sus huesos se hacía más fuerte. Crack, crack, crack. Cuando estuvo a solo 2 asientos de distancia, el olor me alcanzó. Olía a incienso viejo, a flores de panteón marchitas y a ozono. Todos se bajan antes, susurró la entidad, inclinándose hacia mí. Nadie quiere acompañarme al final del camino. En ese momento, el tren llegó a la estación La Raza. En cuanto las puertas se abrieron, no esperé a ver más. Salí disparado del vagón, tropezando con mis propios pies.
No me detuve a mirar atrás hasta que llegué a las escaleras mecánicas. Desde arriba, con el corazón saltándome en el pecho, miré hacia el andén. El tren seguía ahí, con las puertas abiertas. Vi al hombre de la gabardina salir del vagón. Se quedó parado en el andén, mirando hacia donde yo estaba. Se quitó lentamente el sombrero en un gesto de despedida. En el lugar donde debía estar su cabeza, solo había una calavera pulida, brillando bajo las luces fluorescentes, pero con una mandíbula que se alargaba mucho más de lo humanamente posible. El tren cerró sus puertas y se fue. Llegué a mi casa temblando, con fiebre. Al quitarme la mochila, me di cuenta de algo que me hizo gritar. En la correa de mi mochila, justo donde ese ser estuvo cerca de tocarme, había una mancha de ceniza gris que no se quitaba con nada. Y lo peor fue que, al día siguiente, cuando lavé mi ropa, encontré en mi bolsillo un pequeño objeto que yo no puse ahí. Era un botón antiguo, de metal pesado, con un diseño de una calavera rodeada de serpientes. Desde entonces, evito la línea 3 después de las 10 de la noche. Y si por alguna razón tengo que usarla, nunca, por nada del mundo, me subo a un vagón donde vea a alguien usando una gabardina. Porque sé que él sigue ahí, buscando a alguien que finalmente lo acompañe hasta la última estación, esa que no figura en ningún mapa de nuestra ciudad. ¿Y tú? ¿Te has fijado bien en quién viaja a tu lado en el último tren? A veces, la oscuridad no solo está en los túneles, sino sentada justo frente a ti.